Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video del Valorancio o el Valorant Mobile, claro que sí. Bueno, primero que nada, este pedazo de video que están visualizando es de la fase beta de la versión de China, obviamente uno de nuestros compañeros del rubro, básicamente pues hace ya mucho tiempo, pues este video es muy viejo, bueno no es tan viejo, bueno teniendo en cuenta de que en 2023 pues hemos visto a lo largo un gameplay poderoso del Valorant Mobile, pero bueno, básicamente seguramente se asimile a esto. Pues les tengo muy buenas noticias y como siempre me gustaría dejar que, bueno, que dejaras tu poderoso like, tu comentario y que si te gusta completamente todo el contenido que siempre te traemos, ayúdanos, bueno, nos ayudes completamente con una suscripción para que el canal siga siendo lo que es y que la gente pues básicamente lo logre visualizar y que tengamos mucha calidad de contenido aquí actualmente. Bueno, primero que nada, vamos a entrar a detalle con el Valorant Mobile. Se ha confirmado hoy, 5 de enero, lanzamiento global en 2023, ya confirmadísimo. Y bueno, no me sorprendería ya que actualmente pues solo faltaría que sacaran la beta global, porque actualmente como ustedes saben estuvieron haciendo pruebas el año pasado. Todo el año pasado hicieron muchas pruebas conforme a Valorant Mobile, la versión de China que eran súper cerradas. Estos gameplays se filtraron completamente a detalle, incluso pues aquí lo estamos visualizando que es el mapa de Bind completamente. Que pues si lo comparo con el de PC, pues sí, básicamente es igual como cuando estaba Vine. O sea, no hay nada, ningún tipo de novedad. Como ustedes saben, Valorant pues se especializa en tener unos gráficos y una jugabilidad pues normalita, tranquila. No es un CSGO. Para la que la gente me pregunta, no, no es un Counter-Strike. Counter-Strike no es. El Valorant es un juego desmadroso, con problemas mentales, con hermosas armas y con agentes. En cambio el Counter, siento que es más complicado el Counter que el Valorant. No sé, para gustos colores, pero a mí me gusta más Valorant. No sé, me he divertido muchísimo. También les tengo una noticia muy bonita. Para la gente que ha jugado Valorant en PC, pues les tengo noticias de que se ha dicho y se ha confirmado. Esto gracias a Sean Weber, básicamente un filtrador muy importante del medio. Pues ha dicho de que va a tener progresión cruzada el juego. Y tendrás las skins que pues actualmente tienes en PC, también en dispositivos móviles. Dudo mucho que los pases de batalla sean los mismos, pero si es en dado caso, pues no estaría molesto, teniendo en cuenta de que Valorant para mí es un juegazo. Pero algo me dice de que al menos todas las skins sí las vas a poder tener, a excepción de los pases de batalla. Dudo mucho que los pases de batalla sean los mismos o iguales actualmente en Valorant Mobile. Y pues las skins sería brutal porque así no te vas a tener que volver a comprar las skins que tenés actualmente en PC, comprártelas otra vez en dispositivo móvil. Esto para la gente que quisiera jugar obviamente en dispositivos móviles, también el Valorant Mobile, que esto sería completamente pues respetable. Los agentes se esperan de que sean los mismos, no se va a empezar desde la primera temporada como empezó actualmente en Valorant. Creo que si no estoy mal, la primera temporada era Reloaded con Reina, que fue uno de los primeros agentes que se añadió al juego. Además de los que ya existían al momento y al día de hoy, Valorant Mobile consta con todos los operadores a excepción de Harbor, según me han informado. Harbor que fue la última integración de los agentes actualmente de Valorant Mobile. Es comprensible, así que sí, el juego ya básicamente está casi listo para lanzarse completamente global para dispositivos iOS y dispositivos Android. Teniendo en cuenta esto todo llega de la mano de Riot Games. Ahora, ¿por qué esto es más que verídico? Como ustedes saben, Hyperfront fue demandado completamente por Riot Games, los dueños de Valorant. Y teniendo en cuenta de que sí, Valorant va a salir en 2023, tengamos a la espera de que tengamos esa beta en marzo, a lo más tardar. Y pues tengamos lanzamiento global dentro de un mes a lo mucho. Me va a decir, esto es una locura. No, cuando se lanzó actualmente Valorant, primero salió lo que fue la versión beta cerrada para NA, que fue la que yo jugué. Luego salió una beta completamente tirando abierta por vía drops de Twitch en LATAM y pues para demás países. Y luego de eso, al cabo de un mes como mucho, salió oficialmente el lanzamiento global del juego. Sí, estamos hablando de Valorant en su día en PC. Así que es lo mismo que va a pasar actualmente para Valorant Mobile. Intuyo de que así va a ser y que va a ser mediante Twitch Drops. Dudo mucho que sea la típica de descargar y demás. Y pues en dado caso y en dados aspectos, para la gente de Apple pueda que sea así. Pero para la gente de Android, pues ya saben, la típica APK, cuenta puesta y a festejar y a aprovechar completamente el propio juego. Espero de que no haya bans ni nada por el estilo, porque cuando salió League of Legends Wild Rift, básicamente League of Legends Mobile, pues a mucha gente que no había sido aceptado los baneaba del juego y no podían jugar con su cuenta. Así que esperemos de que no sea así. Básicamente la perspectiva sea un poco bueno, diferente, básicamente a lo que estamos acostumbrados.
Y pues eso en detalles. Pero sí, tenemos oficialmente el lanzamiento global de Valorant en este año. Es lo que les había comentado, no creo que pasara a 2024 porque el juego completamente ya está muy bien pulido. Y es que incluso lo estoy visualizando, no sé en qué dispositivo están jugando, pero intuyo de que sea en dispositivos Android porque no veo la típica barrita de abajo actualmente de Apple. O sea, es lo típico. O sea, ustedes saben, en Apple tenemos la típica barra de salida en la parte de abajo, que sale obviamente un poco transparente. Pero aquí creo que están jugando en dispositivo Android y eso me da mucho gusto. Es decir, Destro, porque te da mucho gusto que siempre jueguen en Android. Porque como ustedes saben, Apple es sencillo que pulan completamente un juego y que lo optimicen sencillamente. Es más complicado en Android y cada vez que juegan mejor los juegos antes en Android, pues eso da puntos a favor para la optimización y para que todos puedan jugar. Teniendo en cuenta de que Valorant es Valorant, no va a pedir muchos requisitos, va a ser uno de los juegos completamente AAA dentro de lo que cabe para dispositivos móviles y se va a comer en sopa Rainbow Six Mobile. O sea, Rainbow Six Mobile es God, pero te voy a ser sincero, entre Rainbow y Valorant, obviamente vas a preferir Valorant, por la calidad y movilidad del juego. Lo digo para la gente que le gusta Call of Duty muchísimo, es preferible Valorant. Porque en Valorant yo puedo ir full rush a muerte a buscar al site y en cambio en Rainbow Six no puedo. Sí, lo típico. Para el que sepa, sí, shooter táctico. 5 vs 5 hero shooter, claro que sí. No sé qué piensan ustedes, pero yo estoy feliz completamente, estoy contento de que Valorant va a llegar a dispositivos móviles. Para mí uno de los juegos Tier 5 que más jugué en el 2022, 2021, también en el 2020, todo desde que lo he jugado actualmente. Me he gastado muchísimo, tengo muy buenas skins porque la verdad es que me encanta el juego. Y los precios del juego, para que me estén preguntando, son fijos. O sea, básicamente no hay ruletas, no hay ni cajas. Y para ser de Tencent, porque literalmente Tencent es dueño de Riot Games, pues sí, básicamente los precios no son ruletas de momento, solo son básicamente lotes, podríamos decirlo, o comprar cualquier skin de arma que te guste y los pases de batallas son precios fijos. Eso sí, los pases de batallas no te regresan completamente lo que gastas, pero bueno, algo había que haber que fuera diferente completamente a lo que estamos acostumbrados. Bueno, habiendo dicho eso, ya es cosa de gustos y colores. Me gustaría saber qué te parece. ¿Estás esperando Valorant Mobile? La verdad es que yo sí. Ya lo dije yo. Tengo en primer lugar Warzone Mobile, segundo lugar obviamente Valorant Mobile, tercer lugar Rainbow Six Mobile, de mis top 3 juegos básicamente más esperados de este 2023. Y pues veremos qué se cuece y qué pasa conforme a lo demás y con todo tipo de información, que es lo más importante. Bueno, habiendo dicho eso, me gustaría que dejaras tu poderoso like, suscripción a muerte, que como siempre ayuda muchísimo. Como cualquier cosa, házmela saber en la hora de los comentarios. Se espera de que tengamos una fase beta. Yo les estaré anunciando cuando tengamos actualmente la beta. Les subiré el APK a detalle. También les subiré la información a la gente de iOS cuando tengamos información. Y habiendo dicho eso, con esto me despido. Mi nombre, Destro32, que la 1314 me los acompañe. Muchas gracias a la gente que ha compartido esos videos de filtrados completamente sobre gameplay de Valorant Mobile, que son muy detallados y que dan mucha importancia al medio. Y con eso nos vemos en el próximo video del canal. Claro que sí. ¡Adiós!